está bien. Está bien, te estoy viendo. Miren, oyentas, déjenme compartir con ustedes esto. María de Los Ángeles es una compañera nuestra que a mí, me había prometido unos brownies a cambio de mi silencio, pero nunca me trajo los brownies. Hasta que en estos días me recibe, es una estudiante de comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo, y ella me dice, mire que yo quiero hacerle una entrevista para un trabajo de la universidad, que era su trabajo final. Entonces yo lógicamente se lo condicioné a que ella cumpliera con algunos requisitos que teníamos nosotros como equipo, y era que nos pagara con algo que ella nos había prometido que no nos había traído. Entonces, cuando tú traigas, hacemos la entrevista. Hicimos la entrevista y hoy María viene a compartir con nosotras la buena noticia de que uno ya no está como pasante, sino que está fija en RCC, y dos, que sacamos 39 de 40 en su trabajo final. Que sacamos 39 de 40 en su trabajo final. Y justamente el trabajo de María nos dará pie a nosotras para un tema que queremos tratar la semana próxima. Y para ella fue como, ¿que van a usar mi trabajo? Sí, María, vamos a usar tu trabajo. En este mundo, que es un mundo cerrado, es un mundo de difícil acceso, a veces todo lo que nos hace falta es una oportunidad para nosotras poder demostrar lo que nuestro talento nos permite hacer. Y pasó conmigo, pasó con prácticamente todos esos nombres de la comunicación de mi generación, que todo cuanto necesitamos fue un ojo muy certero que nos seleccionara, que nos diera la oportunidad, y como en su momento me dijo Jackie Núñez, la oportunidad te la di yo, la permanencia la dan tu talento y tu compromiso. Entonces, María, la oportunidad te la está dando RCC, la permanencia la van a dar tú, tu compromiso y tu talento. Me alegro muchísimo de que nosotros hayamos sacado 39 de 40. Si la profesora no te puso 40, ¿tú sabes por qué fue? Porque ella debe ser de esos profesores que dicen, no, el 100 es mío porque no es perfecto. Si le hubiera llevado los brownies que me trajiste a mí, la profesora te hubiera puesto el 40. Miren, oyentas, hace unos días yo tengo metido en la cabeza un tema de lo difícil que está siendo para estos nuevos padres ir haciendo un fondo, creando un fondo para la escolaridad de sus hijos. Uh-huh. Porque definitivamente la escolaridad está cada vez más caro. Es que está cada vez más cara si nosotros nos podemos a comparar los ingresos con lo que cuesta la escolaridad, la escolarización, lo que cuesta un colegio, lo que cuesta una universidad, lo que cuestan los campamentos, lo que cuestan las maestrías. Entonces, aquí hay becas a distintos niveles, porque hay muchachos que tienen becas en niveles técnicos, hay muchachos que tienen becas a nivel de grado y que tienen becas a nivel de maestrías. Sin embargo, estos nuevos padres tienen una angustia, tienen una incertidumbre con relación al tema de cómo yo voy a pagar los gastos académicos de mis hijos. Entonces, se nos ocurrió tocar este tema, hablamos con nuestro productor nos dice que este abogado de nombre Roberto Sosa es especialista en esos temas, y dijimos, bueno, pues vamos a hablar con él para que él nos explique cómo es que se hace un fideicomiso. ¿Qué es eso? ¿Un fideicomiso como un SAN? No. Buenas tardes. Ricardo Sosa. Ricardo, perdona, te dije Roberto, perdón, Ricardo. Ricardo, ¿eso como un SAN?
O una cuenta de ahorro. Porque uno oye como fideicomiso y piensa en fideicomiso como para cosas grandes nada más, para carretera. Dinos, Ricardo. Si supiera que la ley es tan amplia que se pudiera hacer un SAM bajo un esquema de fideicomiso. Ok. ¿Por qué? Porque la ley establece, y debemos primero decir que es una ley relativamente joven, del año 2011, cuando es una figura que nació en el derecho romano y que tiene siglos utilizándose en todo el mundo, pero en nuestro país se instituye en el año 2011 y se hace básicamente para fomentar el mercado hipotecario, aunque no solamente se hace para esos fines, porque hay diferentes tipos de fideicomisos. Hay fideicomisos de inversión, inversiones de oferta pública, de garantías, inversiones también de administración y pagos. Pero también hay fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos. Ok. Entonces, es una figura jurídica, es un vehículo jurídico que permite viabilizar o ejecutar proyectos, negocios o planificaciones patrimoniales a futuro. Que pueden ser planificaciones patrimoniales personales. Pregunta, Claro, Ricardo. ¿Para montos grandes, medianos o pequeños? Porque así como tú lo dices, aunque una figura jurídica se ve como una figura robusta, que se necesita como un background de mucho dinero para poderlo hacer. Bueno, hay un tema y es que hay varias partes envueltas en el fideicomiso y uno de ellos es el fiduciario, que es, en el caso, ustedes mencionaron una, hay diferentes, hay alrededor de 24 entidades que están autorizadas por la Junta Monetaria a realizar labores fiduciarias. Que eso solamente lo pueden hacer los bancos. Los bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, asociaciones que son administradoras de fondos de inversión y cualquier otra entidad que se constituya y que cumpla con los requisitos que la Junta Monetaria establece y que luego sea aprobado por una resolución de la Junta Monetaria. O sea, es una entidad regulada. Por eso tiene ciertas garantías. De hecho, la palabra... Y requisito para entrar también, por el tema de la ley de lavado y de hierba aromática. Evidentemente, además de que tiene que tener unos requisitos de capitales sociales mínimos y demás, porque... Ricardo, aplatana esto, ¿eh? Sí. Aplatana esto, porque yo lo que quiero es como que alguien que lo esté oyendo diga... pero espérate, porque yo puedo ir preparándome para los estudios de mis hijos. Yo puedo ir preparándome con esto. O tengo un dinerito abajo del colchón, lo puedo poner a producir. Las personas tienen cierto temor porque no es barato en el término de que no es algo gratuito. Sí tiene unas comisiones que compran o que cobran las fiduciarias que puede rondar entre un 0.85 a un 1.52% del monto del fondo. Pero evidentemente que hay personas que dicen, no, pero si me van a cobrar, prefiero hacerlo yo. Ahora, ¿por qué se hace? Porque además de que es una entidad regulada, se supone también que es una entidad que da unos visos de confianza. Y, por ejemplo, Zoila mencionaba fuera del aire que tú quieres asegurar la educación de tus hijos o de tus nietos. De mis nietos, ajá. Y tú quieres en esa medida tener las garantías de que ante la ausencia física de esa persona, tú tengas la seguridad de que eso se va a seguir cumpliendo. Déjame decirte, déjame corregirme. Yo no quiero asegurar la educación de mis nietos porque eso no me corresponde a mí. Pero sí me gustaría que yo pudiera ayudar a mi hija a garantizar la educación de sus nietos. Entonces, ese fondo fiduciario tiene que ser mío o puede ser de ella o puede ser de ambas. Puede ser de ambas. Puede ser de ambas, porque está con un beneficiario. O varios beneficiarios. Pueden haber uno o varios. Y pueden haber uno o varios fideicomitentes, que son los que hacen los aportes. Entonces, ese caso aplica. Decir, bueno, no es que yo lo tengo que garantizar porque legalmente no me corresponde a mí. Eso le corresponde a los padres. Pero vamos a suponer que es un padre que tiene varias familias y que tiene hijos menores y tiene hijos mayores de edad y está enfermo. Y dice, bueno, yo si parto de este mundo quiero dejar la educación de mis hijos menores asegurada. O la herencia distribuida de una forma inteligente pudiese ser. Eso también se puede hacer con un fideicomiso de planificación sucesoral, que es otro tipo de los fideicomisos nominados, porque yo les mencioné algunos de los que la ley de manera expresa te dice cuáles hay. Pero cualquier tipo de negocio que sea lícito y que no sea, digamos, contrario a las buenas costumbres, se puede también hacer bajo un esquema de fideicomiso. Por eso decía que el SAM es posible. Eso es... Una pregunta, Ricardo. Y, por ejemplo, yo como madrina de mis sobrinos, que yo quiera aportar al fideicomiso que ella como abuela le abra, yo puedo entrar dentro de esa misma categoría, o sea, hacerlo compartido ella y yo, o siempre va a estar a nombre de alguien. O no solamente eso, Ricardo, se hacen aportes en cuotas, se hace un monto. ¿Cómo funciona eso? Lo interesante de la figura es lo ágil
y lo flexible que es. Okay. O sea, siempre y cuando se cumpla con los requisitos mínimos, que hay que hacer un acto constitutivo, tiene que ser con una fiduciaria que esté autorizada. O sea, un abogado de por medio. Debe haber un abogado que te pueda también asesorar, pero cuando va cualquier persona a una fiduciaria X, y no vamos a promocionar ninguna, tú vas y dices, yo tengo esta inquietud y tengo este modelo que quiero implementar, y ellos tienen asesores. Claro, si hay más personas envueltas, es posible y recomendable que sí se busque un asesor jurídico externo. Pero si es un planteamiento como el que ustedes hacen, cualquier fiduciaria que ustedes se acerquen y le dicen, tengo esta inquietud, quiero desarrollar esto, ellos lo pueden ayudar a llevar a cabo eso. Okay. Entonces puede ser un solo aportante o pueden ser varios aportantes, en un monto fijo o en monto en cuotas. O sea, se puede hacer de todas las formas que ustedes acaban de demostrar o que acaban de evidenciar. Lo que tiene que estar planteado en el documento de constitución del fideicomiso. Mire, el aporte va a ser inicial de tanto, trimestralmente o semestralmente se va a hacer un aporte de tanto, y con ese aporte ustedes tienen que hacer esto. ¿A qué se va a hacer? Bueno, tienen que pagar la matrícula de inscripción, la colegiatura, ya sea anual, semestral o en la modalidad o peridiosidad que establezca el centro de educativo. En agosto hay que comprar los útiles. O sea, esas gestiones son las que se le van a indicar a la fiduciaria como el gestor fiduciario para llevarlo a cabo. ¿En beneficio de quiénes? De los beneficiarios. ¿Y si eso yo lo quiero a futuro, cómo es? Sí, igual. Tú haces una planificación. Se constituye y dice, mira, esto se está constituyendo para empezar a ejecutarse en el año 2028. Tengo que poner un plazo. O eso se va a hacer cuando ellos tienen que graduarse. Se puede someter a condición, mire, este fondo está aquí y esto está sometido a condición. Usted se hace bachiller y usted quiere estudiar una carrera, aquí está el dinero de su carrera. Pero si usted no se hace bachiller. No, entonces no procede. Eso otra pregunta, Ricardo. Por ejemplo, porque esto es súper interesante. Porque esto es a nivel personal, familiar, individual. Pero, por ejemplo, si yo trabajo en una institución que en vez de darme una bonificación en dinero, quiere crearle a mis hijos un fideicomiso, eso se pudiera hacer también. Por ejemplo, para una empresa privada. Como un beneficio para mis hijos a futuro. Por ejemplo, en vez de darme el dinero en efectivo para que yo lo gaste, ellos me entrarían ese dinero en un fideicomiso para la colegiatura de mis hijos. Eso no sería tan a largo plazo, porque si te despiden, chau, Mickey Mouse. No, por eso hago la pregunta, porque no lo sabemos. A lo mejor a alguna empresa le puede interesar hacer un programa de fideicomiso para los hijos de sus empleados, no lo sabemos. Pudiera ser, pero obviamente necesita la aceptación de quien va a recibir el dinero. Y decir, sí, mira, pudiera darse, yo creo que es algo que pudiera también llevarse a cabo. Pudiera ser interesante, y eso es algo de un programa de responsabilidad social. Lo que no puede hacer la empresa es imponérselo, sino que te da la opción, y si tú estás de acuerdo, entonces se procedería en consecuencia. Ahora, la pregunta es, Ricardo, si yo tengo este fondo, ¿en qué se diferencia este fondo, por ejemplo, de un seguro de vida y de un fondo de pensiones? Bueno, lo que pasa es que el seguro de vida... Yo tengo que morirme. Tiene que pasar un evento, una incapacidad permanente. Una incapacidad, ok. Y se paga una prima, que es una proporción del monto a recibir en función de ciertas características de la persona, de su edad y de su condición. Aquí no. Aquí tú tienes que poner el dinero. Ahora, pudiera ser que tú no estás aportando dinero líquido, sino que tú estás aportando 5 inmuebles que mensualmente generan un ingreso de $10,000. Y esos $10,000 pueden ir a recapitalizar el fondo o pueden ir a beneficiarios directos. No, mire, esos $10,000 se van a usar mensualmente para esto. Eso sería en el caso de un seguro de vida. Tú tienes una póliza, pasa el evento por el cual tú estás asegurándote y ante esa situación, ¿verdad? Cuando ocurre, entonces te estarían pagando el dinero directo. A diferencia del fideicomiso, que tú tienes que hacer el aporte o la rentabilidad que genere el propio fondo. ¿Y cuál es la rentabilidad? Porque eso es un aspecto que no hemos visto. ¿Genera alguna rentabilidad? La verdad es que resulta sumamente interesante este tema del fideicomiso personal. ¿Podríamos describirlo como personal, Ricardo? Bueno, en este caso se llamaría fideicomiso educativo.
La ley lo denomina como fideicomiso filantrópico, cultural y educativo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una cuenta como tal, que antes, yo creo que sí, antes existía ese producto de una cuenta para estudio y es que se iba depositando ese dinero y en un momento determinado, bueno, pues ahí estaba el dinero. Pero en este caso, de lo que estamos hablando es de que usted va a pagar una cantidad de dinero dependiendo de cómo se establezca. Si usted está en contacto con nosotros en este momento, bueno, pues estamos conversando con Ricardo Sosa. Ricardo Sosa es abogado y tocamos con él el tema de lo que nosotros hemos denominado fideicomiso personal, sí, para hacerlo de manera más reducida. Con fines educativos. ¿Y qué ocurre? Que usted ahora mismo podría estar preocupado. O sea, definitivamente nosotros tenemos unos costos muy elevados y lo estamos viendo en la dificultad que tiene esta generación de millennials de acceder a una vivienda, de acceder a independizarse, y que es muy difícil independizarse a menos que tenga el soporte de la familia, que dicho en el lenguaje coloquial dominicano, que la familia te meta la mano. Entonces, es la preocupación. Bueno, ahora mismo yo puedo garantizar esto, pero yo no sé qué puede pasar dentro de 10 años, qué va a pasar si yo tengo condiciones, si no tengo condiciones para garantizar y pagar la universidad de mis hijos. Entonces, ahí está la figura del fideicomiso. Correcto, porque a diferencia, por ejemplo, ahorita se nos quedó la parte de la cuenta de capitalización en la AFP y una cuenta educativa. En la cuenta de capitalización individual que tenemos todas las personas que tenemos la condición de empleados, el empleador tiene la obligación de poner mensualmente una cuota. Es una cuota combinada entre el empleador y el trabajador que ronda el 10% del monto del salario. Eso es un tema que podemos venir a hablar en otro momento porque hay mucha evasión y hay muchos fraudes que se cometen con eso. Porque a veces tú tienes un salario de 50,000, pero el empleador te pone, y te dice a la TCS que tú ganas 20,000. Porque él le toca pagar el 70% de ese 50. Aporte y al trabajador nada más el 30%. Entonces, para reducir el impacto de lo que tiene que pagar todos los meses a la tesorería, y a ti te pone menos. Reservando menos dinero. Entonces, cuando tú crees que tú tienes y tú no tienes nada. Y eso es un subtipo incluso de abuso de confianza. Eso es algo penal, porque tú estás reteniendo un dinero o tú deberías retener un dinero y pagarlo a la TCS que va a tu cuenta. Entonces, tanto en una cuenta de banco para fines educativos como en una cuenta de AFP o de pensiones. El sistema no tiene una cuenta de banco para fines educativos específicamente. Yo no sé si algún banco puede antes tenerla. Sí, creo que las asociaciones lo tenían antes. Sí, me parece que ha habido asociaciones de ahorros y préstamos que han tenido esta modalidad o este tipo de cuenta, pero ¿cuál es la diferencia? Que tanto la cuenta de banco como la cuenta de capitalización de pensiones, lo único que hace es retener y administrar un dinero, en el sentido de que tú tienes ese dinero, pudiera darte cierta rentabilidad en función de cómo están las tasas pasivas y activas del mercado, pero la fiducia va más allá. Cuando tú lo haces bajo un fideicomiso, tú no solamente le pones el dinero a la fiduciaria, sino que tú le das las indicaciones. Tú tienes que pagar esto, esto y esto. Eso no lo va a hacer un banco ni lo va a hacer ninguna AFP. Y esa, digamos, que es la gran diferencia. Incluso, si el depósito que se hace o el aporte que se hace al fideicomiso es en dinero, pero eso va a empezar a operar en 10 años, tú le puedes decir al fideicomiso que antes de empezar a hacer lo que tú le indicas que tiene que hacer para la educación de los hijos o nietos, ese dinero puede ir a fondos de inversión o ellos pueden invertirlo de una manera que sí genere rentabilidad. Y que esa rentabilidad vaya a engrosar el mismo fideicomiso o decir no, los resultados trimestrales de esa rentabilidad se le van a entregar a la madre de los niños. Yo tengo una propiedad. Yo tengo un terreno. Yo puedo hacer un fideicomiso con ese terreno. ¿Con la venta de ese terreno? Con el título. ¿Con el título? Bueno, se puede hacer el aporte del inmueble como tal para que el inmueble vaya a formar parte de lo que es el patrimonio fideicomitido, como se le llama, el patrimonio del fideicomiso. Se puede vender y el producto de ese dinero también ponerlo ahí como parte de lo que es el patrimonio de ese fideicomiso. Y luego darle la indicación a la fiduciaria de que haga esto o aquello con ese dinero o con ese inmueble. Mira, alquílalo. Y el tema de derechos sucesorales, ¿cómo se maneja ahí? Se murió esta persona y este bien está en un fideicomiso. ¿Qué pasa con los impuestos sucesorales?
Sí, hay un tema ahí con el impuesto y digamos que hay algunos beneficios. ¿Es una forma de evadirse el no impuesto sería una sucesoral? evasión, sería una elusión. Okay. Porque evadir es una ilegalidad. Eludir es buscar un mecanismo jurídico donde sin tú incumplir, tú reduces el impacto fiscal. Y entonces hay algunas cosas interesantes que tienen los fideicomisos en términos también de lo que es impuesto sobre la renta, que tú también puedes eludir en algunos casos si lo haces a través de un fideicomiso. Es muy amplio. Y todavía es un terreno que no está explorado, porque le decimos, o sea, es una ley que tiene 12 años de promulgada, pero en términos reales empezó a tener un mayor desarrollo hace unos 5 o 6 años, sobre todo en el mercado hipotecario. Exactamente. O sea, al 31 de mayo, la Superintendencia de Bancos, que es la entidad que regula las fiduciarias, tenía alrededor de 1.300 fideicomisos ya registrados. Que eso es poco para 10 millones. Pero por supuesto, o sea... pero es porque la gente desconoce, el producto. Yo le hablaba del fideicomiso de la hija de la familia de Kobe Bryant. O sea, en Estados Unidos, en Europa, lo más normal. Claro, el trust fund, que tú lo oyes. Muy desconocido, la gente con temor, cuidado si es demasiado caro, no lo puedo costear, pero realmente déjame no contestar es así. esta llamada. Hola, buenas. Hello. Hola, soy la Ezequiel. Hola, ¿cómo tú estás? Mira, ¿tú tienes naranja agria, Ezequiel? No, en Yamatá naranja agria se dañaron. No, hombre, no me digas que no. Sí. Ando atrás de naranja agria. Sí, yo voy para Samaná el fin de semana, si consigo allá. Mira a ver si consigue y tráeme, aunque sea 3 sacos. Tan escasa. Dime. Mira, en Estados Unidos, como bien él dijo, casi todos los niños tienen fideicomiso para los estudios. Exacto. De la clase media para arriba, casi todos los niños tienen su fideicomiso para cuando vayan a entrar a la universidad, porque todos sabemos que allá la universidad son bastante caras. Por otro lado, mi socio y yo de allá de la finca, en el 2017, creamos un fideicomiso para la administración de un proyecto inmobiliario que estamos desarrollando. Y de verdad que son muchos los puntos y muchos los temas que uno se evita, principalmente con el tema de impuestos y declaraciones juradas y embargo de cuentas, porque esa otra cosa es los fondos de fideicomiso son inembargables. Son inembargables. Pero mira. Ay, mira, qué gracias. Gracias, Ezequiel. Hemos destapado una caja de Pandora. Ese es otro tema. Hemos destapado una caja de Pandora, o sea que es un producto muy beneficioso entonces. Esa es otra de las ventajas que quizá en esta conversación aquí no había surgido, pero cuando tú aportas el bien o el fondo a ese fideicomiso, ya cualquier acreedor que tenga el aportante de ese fondo no afecta a lo que ya él aportó. O sea, ese dinero, ese bien, ese inmueble, cualquier activo que se haya aportado al fideicomiso, solamente podrá garantizar o estar afectado por acreencias del propio fideicomiso. Y si se rompe un matrimonio, ¿qué pasa con el fideicomiso? Bueno, depende cuál tipo de fideicomiso y bajo cuáles condiciones. ¿Estamos hablando del educativo? Exacto, el educativo. Sí, pero los beneficiarios son los niños. Ok, claro. Entonces no entra. Y eso se prevería también en el contrato. En el acto de constitución se diría, en caso de divorcio, va a pasar esto y esto. Los bienes se mantienen. Pero es muy minucioso ese acto de constitución. Por eso no se puede hacer solo. No, eso lo hace la fiduciaria y lo propone. Pero son documentos de múltiples decenas de páginas. Y se necesita eso no es un contratico de 2 hojas. Esos son contratos de 25, 30, 40, 50 páginas en función de la complejidad. Eso es lo interesante, lo sólido que es. Y no es como la de la telefónica, que tú firmas, con letrica chiquita, hay que sentarse a leerlo. Ay, pero se supone que usted está haciendo una planificación para toda la vida o incluso más allá. Entonces, yo creo que Ricardo se queda con nosotros con mucha frecuencia. Ay, hola, buenas. Hello. Sí, porque es que está muy aplatanado, Ricardo. Le escucho. Mira, yo tengo unos bonos precisamente destinados para el colegio o para los estudios de la universidad de mi niña, que se vencen en el 2032. ¿Yo puedo crear un fideicomiso en base a esos bonos o cómo lo hago para transferirlo a un fideicomiso? Sí, muy bueno. Sí, pudiera ser. Es que yo dije ya, o sea, ¿cuál es el impedimento? Que sea algo ilícito o que atente contra las buenas costumbres. O sea, es muy flexible. Cualquier otra cosa que usted se imagine es viable y es ponderable para fines de llevarlo a cabo a través de un fideicomiso. Gracias, Ricardo. ¿Dónde te seguimos, Ricardo? Bueno, pero tu cuenta tiene este tipo de información. Últimamente no. Reconozco bueno, pues créala, que no, pero... pues alimentarla. No, pero él va a venir a hablar más con nosotros. Queremos que vuelva, pero sumamente interesante. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Una conversación muy interesante que
de repente nuestro interés y nuestra intención no es que usted se convierta en un experto, pero sí que le toque el gusanillo de la curiosidad este producto. Que ya usted sabe todos los beneficios que tiene y que usted puede llevar su dinero hasta ahí para que usted vaya más flojo cuando le toque el tiempo de que sus muchachos vayan a la universidad. También puede ser para que vayan al colegio. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Sí, ya me voy, doctor Nieves, ya me voy. Ay, Dios, que Pelusa. No, son las 2:26. Son las 2:26. Estamos mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.